inicié toda la partida y claro, yo decía, Magnus, ¿qué me puede jugar? Bueno, Magnus me puede jugar desde E4 hasta H3. Él me puede jugar E4, D4, F4, C4, H3, A3. No te puedes preparar contra alguien que juega así, porque te vas a volver loco, te vas a desgastar mucha energía y no vas a sacar ningún aprendizaje. Al final de todo hay que sacar un aprendizaje, de todo, absolutamente todo. Y evidentemente dije, no puedo jugar así contra un jugador. No puedo desgastarme tanta energía y recibir tanta información que el tipo es tan superior a mí. Eso ya lo sé. Así que vamos, dije, voy a jugar mi India de dama y a lo que salga. Preparé casi contra todas las posibles variantes que él podía tener. Y claro, él me abre campeón dama y dije, bueno, sencillamente él está proponiendo un juego más hacia el medio juego, porque Magnus, una de las características que tiene, que justo en ese momento entrenaba con otro amigo de México, Oscar Sánchez, el cual me ayudaba muchos con muchos consejos prácticos y todo esto también. Y me decía, la buena fortuna que tienes de Magnus es que Magnus no quiere ir a matarte en la apertura. A él no le interesa ese tipo de ajedrez. A él le interesa de alguna manera manifestar lo que es su juego a lo largo del medio juego con proyección hacia el final. Entonces dije, bueno, gracias a Dios este hombre no me va a querer matar ni bien al salir de la apertura. Entonces dije, bueno, voy a poder jugar, voy a poder hacer mi juego, voy a poder plantear mi estrategia. ¿Y qué uno debe hacer? ¿Qué estrategia debe plantear? Pues la que conoces de toda la vida. En 1 hora o en 2 horas no vas a inventar o reinventar el ajedrez, a no ser que realmente seas un top de estos que encuentre una nueva idea con una buena computadora. Y claro, yo no era mi caso, no iba a ahondar en muchos detalles teóricos, así que dije, bueno, vamos a jugarlo de siempre. Caballo F6, controlando el centro, ocupando el centro, más bien dicho, de parte de las blancas y controlando el centro de parte de las negras. Siempre es un debate de ideas. El ajedrez a alto nivel es casi siempre un debate de por una casilla, por una mejor estructura, por un mejor final. Son pequeños detallitos. En el ajedrez a alto nivel es muy difícil que perciban que son una secuencia de combinaciones largas en la cual te entrego la dama y te gano después de 10 jugadas. Es un poquito más difícil lograr eso. Entonces, E6, la defensa ninso-india, caballo F3, y en este caso planteé la defensa india de dama ya, porque ni bien que el peón sale a B6, queremos fianchetar el alfil y obviamente controlar la casilla de 4. Este es un plan muy común, una defensa muy antigua, inventada por ahí en los 1900 más o menos, que ha perdurado a lo largo del tiempo y que obviamente es una defensa bastante sólida, una defensa que es también el campeón del mundo lo usa con mucha frecuencia, ¿no? Entonces, G3, alfil B7, alfil G2 y hasta aquí, bueno, yo usualmente jugaba otras líneas como alfil B4, casi nunca me gustaba poner el peón en D5 por una cuestión cultural, que no crecí con esa cultura del peón en D5, siempre crecí con una cultura más flexible del tema de la estructura de peones y bueno, cada quien tiene su preferencia, esto también quiero hacer énfasis, no hay apertura mala, simplemente lo que hay a veces son malos análisis. ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente se pregunta, ¿cuál es la mejor apertura? ¿Cuál es tu defensa favorita? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Cuál tú recomendarías que sea una apertura para alguien que recién empieza? Bueno, alguien que recién empieza, simplemente que se enfoque en los principios básicos, que son los comunes de no ignorar el control del centro, de completar al máximo el desarrollo de tus piezas, de tratar de darle seguridad a tu rey, de no sacar la dama tan rápido en la apertura. Y esto y muchas cosas que comento obviamente en mi canal, pero no les voy a decir que jueguen la Londres, que jueguen el gambito de dama, que gánale con esto a tu papá en 3 jugadas, porque esas cosas realmente son para jalar, obviamente, viewers, como dirían los Estados Unidos, a los gringos, obviamente, pero no es realmente algo real. Si ganas en 3 jugadas es porque tu rival jugó demasiado mal. No existe eso de gana en 3 jugadas o trampa en 5 jugadas y te comes la dama. No, esas trampas o celadas, la misma palabra lo dice. Simplemente si caes, si no caes, pues no pasa nada. Pero yo no comparto tanto ello porque siento que no aporta mucho al aprendizaje del ajedrez. Más bien dicho, no hago tanto énfasis en las trampas o celadas de la apertura. Si bien es cierto, sé que existen, están ahí, uno las aprende para saber qué no hacer, pero no hago tanto énfasis porque no lo considero como algo que me pueda aportar un conocimiento a largo plazo. Entonces, bueno, aquí decidí jugar con alfil E7, como les comentaba, cuando uno juega contra un rival superior, tiene que intentar de jugar de una manera más cauta, esperar a que sea tu rival quien salga a buscarte, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, en este caso, enroque, caballo C3 y ahora, claro, aquí caballo E4.
E4. La idea de caballo E4 es sencillamente apropiarse del control de la casilla de E4. ¿Por qué esto es tan importante? Bueno, la India de dama es uno de los puntos más importantes siempre, siempre, siempre a tener en cuenta. De lo contrario, pues el blanco se puede quedar con mucho espacio. El problema de las defensas flexibles como esto, que llamamos flexibles, que no buscamos la ocupación del centro, sino más bien lo que buscamos es el control del centro por medio de piezas, no ocupación por medio de peones. Cuando hablamos de ocupación, casi siempre nos referimos al término del control, perdón, de colocar peones en ciertas casillas. Cuando nos referimos al término de control, nos referimos de piezas que a lo lejos buscan controlar el centro, como en este caso está pasando. Entonces, caballo E4, simplemente Magnus, obviamente, alfil D2 para mantener la atención en el centro. Alfil F6, no sabía yo realmente muy bien la teoría, pero lo que buscaba era tratar de darle un sentido a mis piezas. Los alfiles en diagonales largas siempre van a ser la mejor ubicación que puedan disponer para sus piezas. Por ello es que decidí colocar el alfil en F6 y como pueden observar, pues ambos alfiles estarían en las dos diagonales más largas. De momento, obviamente, porque conforme se hace un movimiento de peón, pues el carácter de la estructura cambia. Entonces, torre C1 y sencillamente C5. C5, ¿por qué jugué C5 en ese momento? Porque recuerdo que en aquel entonces yo estaba entrenando la defensa Benoni, y obviamente todo lo relacionado con lo Benoni va relacionado con el avance del peón hacia C5 para darle un poquito más de libertad al alfil de F6. Siempre cuando cambia, en este caso Magnus decidió cambiar el carácter de la estructura. Cuando cambia la estructura siempre cambia el juego drásticamente. Son cambios irreversibles que se generan en una posición. Y al ser un cambio irreversible, pues hay que prestarle atención a esos detalles. Así que D5, peón por peón, y ahora estamos en la clásica estructura de la defensa Benoni, que más que defensa yo lo considero como un arma de ataque realmente. Caballo por D2 y caballo por D2. Y aquí tenemos una posición muy clásica, muy estándar, en el cual las negras, si se dan cuenta, no tienen tanto espacio para sus piezas, ya que este peón de D5 restringe fuertemente cualquier eventual idea de ataque de parte de las negras. El caballo no se puede desarrollar a C6 con tanta naturalidad. El peón de D5 es una cuña, es un guardián muy fuerte en el centro del tablero que está muy bien defendido. Y esto hace que, pues obviamente, la posición del negro deje de ser tan vistosa, tan agradable. Pero, tenemos la pareja de alfiles. Cuando tenemos la pareja de alfiles, el no tener espacio no es tan importante, no es tan determinante. Eso es algo que hay que entender. La pareja de alfiles no depende de la estructura de peones. La pareja de alfiles de lo que quiere, lo que quisiera, a mi entender, es que la posición se abra por completo, para así poder demostrar todo tu potencial. Cuando se tiene la pareja de alfiles, por eso se busca abrir la posición, para que tus alfiles respiren. Si tenemos caballos, tenemos que tratar de cerrar la posición para que los caballos puedan tener punto de apoyo y puedan conseguir casillas fuertes. Esto es importante notar. Estos son uno de los temas que estaré también tocando en mi curso. Pero en general esto es importante entender. La estructura de peones decide qué tipos de piezas se deben y no se deben de quedar en una posición. Esto es importante, muy, muy, muy importante, porque a veces como principiante muchos jugadores tienen la tendencia a avanzar los peones porque son peones. Entonces, piensen un poquito más, porque un avance de peón nunca va a volver hacia atrás. Los peones son las únicas piezas en el ajedrez que no vuelven hacia atrás. Entonces, por eso, antes de hacer un cambio radical en la posición, piénsenlo un poco más. Antes de cambiar una pieza, antes de mover un peón, antes de comer algo, piénsenlo muchísimo porque es un cambio irreversible en la posición. Puede ser para bien o para mal, pero es un cambio irreversible, así que tengan presente ese detalle. Así que jugué D6, transportándome a la defensa Benoni, caballo E4, ya esta posición se había jugado. Mi incultura ajedrecística no me permitió o no me permitía saber realmente que esto ya se había jugado, que esto ya se había realizado. Así que, bueno, en otra ocasión creo que jugaron con alfil 5, sencillamente yo decidí jugar con alfil 7, porque notaba que mi posición era bastante tranquila, veía a Jorgito que tenía una posición normal, Cristian igual, Dave igual, entonces siempre cuando se juega en equipo tienes que mirar al de al lado, ¿no? Es un trabajo en equipo, para de esa manera
saber si uno debe o no debe tomar riesgos en una partida. Eso es importante para entender si uno debe o no debe tomar riesgos. Entonces, evidentemente no es que yo pensara tomar algún riesgo con Magnus, la verdad, pero era más o menos para tener una noción y te da alivio cuando tú ves que tu compañero de equipo está tranquilo, que está en una buena posición, que tú dices, bueno, está haciendo las cosas bien, podemos seguir jugando. Entonces yo digo alfiles 7, ¿por qué mantengo la pareja de alfiles? Porque uno dice, pero ¿por qué no te desarrollas más piezas? ¿Por qué no traes más piezas? Estás violando tus propios principios. Sí y no. Sí en el sentido de que no se están desarrollando las piezas y no en el sentido de que las blancas ya tienen ventaja de espacio, lo que le permite tener lo que se conoce o lo que yo llamo como ventaja estática, ventaja a largo plazo. Entonces, si mi rival tiene ventaja de espacio, ¿qué yo tengo a cambio? ¿Qué yo tengo a favor? ¿Qué yo tengo a mi favor? Bueno, la pareja de alfiles. Entonces, si yo me dedico a desarrollar las piezas como torre 8, por ejemplo, ya no tendré la pareja de alfiles, lo cual quiere decir que mi pequeña ventaja o de alguna manera, lo que justificaba la ausencia de espacio ya no lo tendría. Entonces, por eso debo de mantener la pareja de alfiles y una posición flexible. Alfiles 7, Magnus jugó F4. Para todos los que siguen el canal de Chess24, obviamente ya saben de la famosa fineza de Magnus, de los apretones y los masajitos que le gusta dar, obviamente, ¿no? Y aquí al jugar F4, ya yo sentía que venía F5, que podía venir G4, que podía venir G5, y entonces uno empieza a alucinar y dice, no, pues si me va a apretar, no. O sea, yo prefiero, como dice, si voy a perder o morir en la batalla, obviamente, que sea dando patadas, gritando, haciendo el queco, como decimos aquí en Perú, de que algo puede haber, ¿no? De que por lo menos estoy luchando, no que me asfixien, ¿no? Entonces dije, no, señor, muy campeón del mundo y todo, pero vamos a jugar F5 porque a mí no me gusta que me estén dando apretones, la verdad, es parte de mi cultura ajedrecística. No quiere decir que esté bien. Karpov aguantaba apretones y daba apretones sin ningún problema. Él buscaba de alguna manera limitar las acciones del rival. Pero bueno, yo no soy Karpov, no tengo ese talento natural para el ajedrez que tenía Karpov. Así que jugué F5 para evitar, obviamente, que mi rival, que en ese caso era Magnus, me siguiera ganando espacio y yo sentirme como que más holgado, más suelto, con más respiro, que tus piezas respiren, que tengan algún sentido. Y yo simplemente aquí jugué alfil A6, que supuestamente ya es una novedad, se había jugado con anterioridad. Nuevamente yo no conocía esta posición en lo absoluto, pero simplemente dije alfil A6, ¿por qué? Bueno, ¿qué está haciendo mi alfil en B7? Estrellándose contra un peón en D5. Pues ¿por qué no le hacemos que trabaje, que haga algo, darle un sentido agregado a la pieza, al alfil? Entonces por eso lo coloco en A6, le damos un valor agregado a este alfil y de alguna manera el alfil ya comienza a contribuir, ya comienza a jugar, ya comienza a tener sentido. Y esto es importante porque luego que el alfil esté en A6 también propone un eventual avance hacia la casilla de B5 seguido por B4 y con ello todas tus piezas cobran sentido. Si algo que la gente no entiende y que veo muy recurrentemente en muchas partidas de gente que recién está iniciando, y este curso, o más bien dicho, esta charla va más dirigida a la gente que recién está iniciando, no a un súper alto nivel, es que tienen la mala costumbre de no incorporar todas sus piezas. Tienen la mala costumbre de que dicen, no, Magnus no lo hizo, sí, pero Magnus ya se sabe todos los principios, y Caruana tampoco lo hizo. Bueno, pero son gente que han dedicado toda su vida a estudiar y a entender otros patrones de ajedrez, que obviamente no los tocaré ahora porque son muy diferentes a lo que quiero dar con esta charla. Entonces, alfil A6 es darle un sentido a tu alfil. Al final en el ajedrez se trata no del valor que se le da a una pieza al iniciar la partida, sino del valor que ustedes le agregan durante la partida. Cuando comienza la partida, su alfil juega como alfil, su alfil está colocado en una diagonal, su torre está colocado en una columna, eso es darle sentido a las piezas, eso es darle un criterio a nuestras piezas, un sentido por qué luchar, un sentido por qué vivir, medio metafórico, pero bueno, y filosófico, por así decirlo. Así que alfil A6, A4, obviamente aquí muchos comentaristas decían que torre 1, E4, E5 y demás, y demás, y demás. Pero bueno, esto no es el tipo de jugadas que una persona como Magnus te va a hacer, por ejemplo. Porque por obvias razones nadie quiere que los dos alfiles te estén apuntando al rey. Nadie quiere que dos alfiles te estén mirando y te estén respirando en la nuca porque no es la idea. Somos humanos y no jugamos de esa manera. Ese ajedrez va por así decirlo, los jugadores de silicio, las máquinas. Así que no va con esa idea, no va relacionado a esa idea. El campeón mundial obviamente siempre se ha distinguido
por ser un jugador que no te deja hacer mucho tampoco. A4, previene B5 y empieza el apretón. Obviamente Magnus tiene muy claro su estrategia y ya no le interesa que le digan de que gana en un final, que si su juego puede ser aburrido, no, él tiene su propio estilo. Así que todos los que me escuchan y todos los que me ven, y como digo siempre, compartan la palabra, crean en su estilo. Si tienen un estilo diferente a otro y por A o por B ustedes piensan de que, uy, me gustaría más jugar de este estilo u otro, acéptense como son, acepten su estilo y traten de jugar con ello. Se los digo de corazón sin que me quede nada dentro, porque es importante aprender a reconocer nuestras fortalezas. Si Magnus es campeón mundial con un estilo posicional, un poquito más tirado al estático, Kasparov fue campeón mundial con un estilo completamente opuesto. Karpov lo mismo, Fischer un poquito más de los dos, Spassky más universal, y cada jugador tiene su propio sello y su propio estilo y su propia filosofía, su forma de ver el ajedrez. Así que tengan presente ello. Si alguien le dice, no, tienes que cambiar tu estilo, deberían de cambiar más bien de consejero. Eso de cambiar de estilo, se puede tratar de mejorar estilo, se puede intentar buscar ser más universal y añadir más cosas, pero no cambiar su estilo, porque cambiar estilo implica cambiar quiénes son ustedes, que implica cambiar su esencia. Y yo creo, no soy partícipe de esa idea, no soy partícipe de esa idea. Algunos me condenarán por decir lo que digo, pero bueno, ese es mi criterio, obviamente. Yo respeto a todo el mundo su criterio y, como les digo, la idea se trata de que aquí todos podamos debatir y compartir. Y si no estoy respondiendo ahora es porque estoy prestando más atención al tablero, así que me disculpan. Alfil F6, nuevamente dándole un valor agregado a nuestras piezas. El alfil va hacia F6. Nuevamente los dos alfiles están en una diagonal larga, están jugando como alfiles. Y ahora caballo de 7, porque si no sabes qué hacer, siempre trata por lo menos de solucionar tus problemas de manera natural. Y la manera de solucionar tus problemas de manera natural es completando el desarrollo de tus piezas. Así que un caballo dormido que está en B8 lo desarrollamos. Y ahora estamos jugando. E3, nuevamente los comentaristas añaden de que E4 podría haber sido una fantástica jugada y toma la iniciativa, pero estos son análisis de computadora. Un tip muy básico que les quiero dar, mi gente aquí que me están escuchando. Si quieren mejorar en ajedrez, apaguen el módulo de la computadora y dedíquense a analizar por su cabeza. O si quieren analizar con el módulo, traten de entender las ideas detrás de la jugada. Si el módulo sugiere 4, ¿por qué la sugiere? ¿Cuál es la idea? ¿Por qué está sugiriendo un avance de peón similar? ¿Cuál es su afán? ¿Por qué lo sugiere? El por qué es muy importante. No es sencillamente el módulo sugiere E4 y con esto tenía más 5, más 10. No. Si quieren mejorar su ajedrez, tienen que tratar de cultivar el arte del análisis, porque al final en el ajedrez, cuando ustedes estén sentados, no va a haber un módulo que los ayude. Quien les va a ayudar es su propio criterio, su propia forma de ver el ajedrez. Así que es importante eso, aprender a apagar el módulo. Kasparov decía que uno de los grandes secretos de usar los módulos es saber cuándo apagarlos, saber cuándo decir ya basta, necesito jugar por mi propia cuenta y crearme mi propio criterio. Una vez conversando con el gran Ivanchuk también, yo le digo, no, maestro, jugamos un match ahí en el Capablanca. Le digo, yo lo admiro mucho y me encanta la forma como juega. Y él me dice, sí, todo eso muy bonito, pero tú tienes que crear tu propio estilo. Y es Ivanchuk, no es cualquier pelagatos, ¿no? Y para los que saben quién es Ivanchuk, pues uno de los ajedrecistas más geniales de la historia, ¿no? Y es esto, no hay un estilo correcto, no hay un estilo único. Claro, se busca ser un poco más universal, pero cada quien con su propio sello. Su propia huella digital, dactilar, como lo quieran ver. Y esto me ayudó muchísimo para entender de que sí, hay varios estilos y siempre van a haber varios estilos, pero ¿qué es lo que se nos hace más fácil a nosotros? Si a ustedes les gusta el juego agresivo, pues traten de estudiar de jugadores agresivos, Alekhine, Mikhail Tal, David Bronstein, Boris Spassky. Si les gusta el juego posicional, traten de estudiar a Karpov, Botvinnik, Steinis, el mismo Magnus Carlsen, Vladimir Kramnik, Peter Leko y otros jugadores. Entonces, es importante aprender de ellos, es importante aprender a entender nuestro estilo de juego. Entonces, E3 obviamente un plan un poco más profiláctico, controlando la casilla de D4. Torre B8 porque yo siempre buscaba hacer la idea de B5, es la idea principal, es la idea esencial de la Indo Benoni.
Cuando estudien aperturas, traten de entender las ideas de las aperturas, no memoricen. No busquen memorizar porque la memoria falla. Se los digo en base a mi experiencia, a mí me falla todo el tiempo. Así que no traten de memorizar, traten de entender las ideas, cosa que así les va a ser mucho más fácil aprender algo. El por qué, siempre háganse la pregunta del por qué. Mi rival me hizo esta jugada, ¿por qué? ¿Por qué movió el peón? ¿Por qué mi alfil está mal colocado? ¿Por qué siento que mi posición está mal? ¿Por qué? Todo eso es un por qué, siempre hay que entender ello. Así que busco hacer B5, mi rival obviamente lo frenó. Bueno, frenó porque está amenazando el punto de F5. Decidí hacer G6 para fortalecer mi posición. Siempre hay que buscar reforzar la posición con cada jugada que uno realice. Y obviamente caballo B5. Una jugada como E4 nuevamente son jugadas de módulo que a nadie le gustaría hacer, porque sencillamente visualmente no se aprecia muy bien la posición. No parece ser un momento bueno para realizar ello. Caballo B5, obviamente, jugada con la idea de capturar peones y al mismo tiempo de limitar a mi alfil. Ahora mi alfil sí no tiene mucha actividad y como mi alfil no va a tener actividad, pues llega el momento de que mejor sería capturar el caballo. Y claro, ahora las blancas tienen peones doblados, pero esto es irrelevante porque una debilidad solo es debilidad si puede ser presionada. Y en este caso estas debilidades, solo B2 está siendo presionada. El peón de B5, estamos años luz de presionar ese peón. Así que alfil G7 en este caso decidí hacer, porque los alfiles mientras más lejos, mejor. Un consejo que aprendí del gran maestro Granda, el cual una vez lo escuché, no sé si de manera directa o indirecta, pero bueno, recuerdo mucho, entonces siempre decidía yo colocar mi alfil en una situación en la cual no molestara la armonía que se pudiera crear alrededor de las piezas y al mismo tiempo que permite pues querer llevar a la dama, poder mejorar la ubicación del caballo. Es una jugada que es útil y al mismo tiempo no estorba a mi torre en la columna F. Eso es importante también. Entonces, esto es coordinación, esto no es amontonamiento, esto es coordinación. Todas las piezas están jugando de manera conjunta, están trabajando en conjunto y esto hay que entender mucho. En el ajedrez es coordinación y cooperación entre las piezas en base a un objetivo que se aplica a la vida al final. No todos podemos jugar como dama, no todos podemos jugar como peón, no todos podemos jugar como alfil. Cada quien tiene su función, o es como me gusta verlo a mí. Entonces, alfil G7, obviamente Magnus aquí jugó alfil H3. Y claro, cuando me jugó alfil H3 ya yo comenzaba a alucinar y decía, uy, el alfil viene 6, comenzaba a mirar a la partida al lado para ver qué estaba haciendo Jorgito, para ver qué estaba haciendo Cristian y Davey. Y veía que la situación, pues, en mi posición decía, es una posición que sé que no está mal para mí, pero que tampoco encuentro un plan. ¿Qué hago? ¿Cómo puedo ir jugando? Y claro, aquí yo recordé un patrón que aprendí cuando muy chico, que cuando te enfrentas en una batalla de alfiles de distinto color, ya sea en el medio juego o en el final, siempre el bando que tenga la iniciativa va a tener las de ganar. Ese es uno. Y punto número 2, trata de volverte invisible. ¿A qué me refiero con volverte invisible? Que si el alfil apunta a todos los cuadros blancos, trata de colocar todas tus piezas en el color opuesto a ese alfil. De esa manera, el alfil contrario no te podrá ver. Y eso fue lo que aprendí. ¿Qué fue lo que hice? Pues llevar mi rey hacia H8. ¿Por qué hacia H8? Porque si el alfil entra a E6, por lo menos no entrará con tiempo. Y claro, acá yo tenía preparado una especie de trampa, pseudo trampa. Porque dije, bueno, ya estoy colocando mis piezas donde deben de ir. En mi posición me parece bastante sólida. Tengo que luchar por la iniciativa y la posición se ve muy tranquila. Y claro, aquí de pronto el campeón del mundo vino pues con una jugada enérgica. Ya había preparado, ya su posición se veía suficientemente madura. Y dijo, bueno, vamos a buscarlo, vamos a tocar las puertas del cielo. E4. Y claro, cuando viene E4, la primera reacción que tuve es, ¿qué fue lo que no vi? ¿Qué fue lo que se me escapó? Porque era una jugada que yo tenía, que la había previsto con mucha antelación. Sentía de que E4 no se podía realizar porque su rey todavía no estaba bien colocado. Si hubiera estado en H1, pues podríamos decir que E4 tendría mayor fuerza. Tal vez sí, tal vez no, no lo sé. Pero cuando me juega E4 digo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Se viene la noche, se me vienen todos los blancos y en este caso me estarán amenazando muchas cosas. Pero yo decía, E4, yo sentía que esto no se podía jugar tan a la ligera y es aquí cuando se me cae el 20, de que G5 tenía que ser la mejor reacción, luchar por la iniciativa. Y también esto es algo que viene bien cuando uno está jugando contra una persona de mayor nivel, demostrarle
que ni un paso atrás y que tampoco le tienes temor, obviamente, ¿no? Seguir para adelante. Y claro, cuando yo juego este G5, me sentía con todas las energías, sentía que mi posición no podía ser tan mala, porque todas mis piezas estaban bien colocadas, y que claro, entrego un peón, pero esto es dar algo a cambio de algo, aparte. Siempre asegúrense, para todos los amantes del sacrificio, cuando realicen un sacrificio, siempre, 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 pregúntense si es que ese sacrificio, ese material que ustedes están entregando, puede o no ser usado en contra de ustedes de manera inmediata. Y cuando me refiero de manera inmediata es en las 2 o 3 próximas jugadas, para de esa manera pues tener mejor entendimiento de la posición, porque si entregan un alfil y ese alfil que entregaron es el mismo que se defiende o los defiende la posición, pues entonces ese sacrificio no está muy bien planteado, ¿no? Entonces, en este caso, si alfil por, simplemente yo veía, bueno, aquí yo no calculé nada, lo único que calculé es que dije, bueno, dama H4, alfil por y alfil D4. Y quiero mencionarles un patrón muy bonito, no sé si los podrán ver. Todas las piezas de las negras, a excepción del peón en H7, están colocados en el color del alfil que tenemos en el tablero y en el color opuesto al alfil de D7. Entonces el patrón se cumplió de manera inconsciente, pero se cumplió, que era lo que yo buscaba hacer. A veces estos patrones lo aplicamos de manera inconsciente, que es otro tema que también me gustaría hablar en mis cursos y que también lo estaré tocando a muy ligero modo, que nos puede ayudar sobre todo a tener un mejor entendimiento de ajedrez. Y aquí, claro, la posición del negro es muy dinámica, hay mucha presión, el caballo de F2 queda bastante débil y todas las piezas de las negras están muy bien colocadas. Entonces yo decía, bueno, si Magnus cae en esto, pues es mi día de suerte, ¿no? Y obviamente yo no esperaba que él entrara en esta posición, o sea, hay que ser muy realistas. Tendría que estar Magnus borracho para comerse un caballo como en D7. Y claro, después de peón por él, sencillamente no tendría un buen juego. Así que él decidió jugar F por G5. Y claro, aquí tenía yo la oportunidad de jugar caballo E5 y caballo F3 y comerme una calidad, que hubiera sido una situación muy interesante porque esta casilla de 5 convertía a mi caballo en un pulpo, ¿no? En un caballazo ahí en E5 que generaría mucha presión. Pero no decidí hacerla porque me enamoré de otra jugada. Caballo E5, sencillamente yo veía temas de dame 2, pero ahora sí podría venir E4 o F4, perdón, con mucha fuerza y la verdad que la posición de las negras se ve muy saludable. Todas las piezas de las negras, a excepción del peón de H7, están colocados en colores negros. Esto hace que la posición del negro sea más jugable porque el alfil de H7, el alfil de H3 no puede tocar a ninguna de las piezas de las negras. Así que yo vi esta variante, pero sencillamente no pude contener mis ansias de querer demostrar que sí había visto algo y que podía seguir jugando y que podía tener un juego más enérgico y decidirme con todo. F4, el peón valiente, ¿no? Obviamente después de F4, mi rival no iba a comer, porque si no se cae G5 y la dama pues entra con muchas amenazas, con buen tiempo, me hago con la iniciativa, a todo eso por el precio módico de un solo peón. El sacrificio es como pagar algo, están pagando algo para obtener algo. Entonces, en este caso, yo sacrifiqué un par de peones de momento para tener un mejor desenvolvimiento de piezas, ¿no? Entonces, F4, alfil F5, cerrando la columna a la torre. O sea, pues cuando juegas contra el campeón del mundo no esperas que va a meter un blunder de esos de comerse peones como si fueran uvas, ¿no? No. Sobre todo cuando vienen con un poquito de cianuro, ¿no? No es bueno eso, obviamente. Entonces, peón por, caballo H3, nuevamente no comió en G3 porque viene dama por, y si me comen el caballo, pues esto ya es gozar y cantar, ¿no? Aquí podría jugar desde alfil D4, algún dama H2 y bueno, no sé, la posición. Yo no calculé mucho esto porque dije esto no puede ser bueno para las blancas, la verdad, no lo intuí así, no me enfrasqué tanto en un cálculo, dije en el peor de los casos tengo pieza de menos, pero soy feliz, era como yo percibía la posición. Y claro, obviamente Magnus no va a hacer eso, él jugó caballo H3 por intuición, él no es que calculó todo eso, o a lo mejor sí, pero cuando comentamos no surgió esa posición como posición crítica, más bien todo lo contrario, hay momentos en los que uno intuye que algo no va bien, y el ser humano no está diseñado como una computadora para decir, uy, sí, calculé 20, 30 jugadas, que es otra gran falacia que se tiene sobre el concepto de los grandes maestros, que se piensa de que calculan como máquinas, y no, está muy lejos de la realidad, pero muy lejos. Hay gente que calcula bien, pero no como máquina, y cuando ustedes enciendan el módulo, verán que hay muchísimos errores, porque somos humanos, es parte de...
que tengan otra visión más dinámica y más concreta del ajedrez es otra historia. Así que peón por H2, y obviamente lo que primero cualquier jugador hubiera hecho es, dame el peón y te amenazo mate. Pero también este peón, que le llamaría el peón Judas en su momento, es un peón que más bien le ayuda a las blancas. Ahorita les explicaré el por qué. Si dama por H2, sencillamente alfil E5 y luego torre G8. Y ahora el rey no tiene buen refugio. No encuentra un buen lugar hacia donde poder esconderse. Y la posición de las negras sería más que agradable. Sin embargo, este es un típico método defensivo. Rey H1, este peón sirve como un escudo para el rey blanco. Por eso le llamo el peón Judas, el peón traidor. Así que el peón en H2 realmente no me ayuda en lo absoluto, más bien lo que hace es permitir que el rey de las blancas esté más seguro. Yo busqué defender mi peón porque dije, bueno, por lo menos está en H2, está muy cerca al rey contrario y esto puede ser bastante bueno. Y ahora nuevamente buscar consolidar mi posición, traer el caballo hacia F8, la otra torre, incorporar todas mis piezas, ese era mi objetivo. Y aparte tenía muy poco tiempo, si no me equivoco, creo que Jorgito ya tenía una posición muy interesante, no recuerdo cómo iba Christian y David, pero creo que todavía seguían luchando, pero yo sentía que mi posición no podía ser tan mala, y al no ser tan mala decía, bueno, tengo que seguir aquí, la posición me permite jugar, pero no juegas contra el rival, o sea, sí y no. No juegas contra el nombre del rival, juegas contra el planteamiento que te hace el rival al momento de jugar. Entonces, torre F1, dame 8, simplemente para controlar la casilla de H5. Obviamente no era necesario, podría haber jugado caballo F8 y la posición sigue siendo muy tranquila. Dame 8, dama D3 y ahora caballo F8, reagrupando mis piezas, buscando proteger firmemente el peón de H7. Y ahora, bueno, caballo G6. Y esto es probablemente el momento más crítico para mí porque dije, bueno, acá mi caballo ya está bien, va a ir hacia H4, está controlando buenas casillas, mi caballo se ve bien. Y aquí es cuando me da un bombazo psicológico el buen Magnus, cuando come en G6. Y obviamente, ¿por qué es un bombazo psicológico? Porque esa jugada ni la esperé, ni la vi, ni la consideré. Porque mi mente un poquito más atrasada que la del campeón mundial, obviamente, en concepto ajedrecístico, yo no percibía que un alfil como el de F5, que se ve amo y señor de la posición, pudiera ser cambiado por un caballo que no está haciendo gran cosa por ahora. Entonces, digo, si él quiere ganarme, él no me va a comer en G6. Pero me había olvidado que el campeón del mundo juega por fases. Bueno, todo gran ajedrecista lo hace. Si no te puedo ganar en el medio juego, vamos al final. Y claro, aquí me hizo una transición más sencilla en el final. Una parte que yo sabía que él era mejor que yo. Sabía que en el medio juego yo podía debatir, por decirlo de alguna manera, tener argumentos con los cuales podía hacerle frente. Pero sabía que en el final él obviamente tenía mejores argumentos que yo. No es que me considerara malo yo o inferior, pero obviamente sí sabía que él entendía y tenía mejor entendimiento del final. Y claro, acá me hace una transición muy simpática, torre por, y ahora sus torres están muy bien colocadas. Aquí podría haber jugado torre F7, pero esa es otra historia, una jugada que no se me ocurrió mucho. Porque decía dama H5, o sea, estoy atacando el peón de G5, mi dama está activa, tengo peón de más. Y sinceramente, tal vez si no hubiera sido Magnus mi rival el del frente, hubiera sido otro gran maestro que yo no lo hubiera considerado tan, por decirlo de alguna manera, inalcanzable. Tal vez yo no hubiera jugado de la manera como hubiera jugado, o como jugué, perdón. Porque aquí comencé a tomar decisiones en base al nombre y no en base a lo que ofrecía la posición. Y ese es un error que no se puede cometer. Hay que jugar con lo que la posición permite y lo que la posición pide. Y aquí yo veía que el resultado de por lo menos tablas estaba muy cercano, porque yo sentía que mi posición no puede estar mal. Seguía jugando ideas muy prácticas como rey G8 y después de dama F6, claro, también se me ocurría dama D1, incorporar la dama, pero no veía mucho sentido hacer esta secuencia. Pero parece que después de dama D4, el negro, a pesar de perder el peón de D, tendría un grandioso contrajuego, porque no se olviden que, ok, las blancas tienen peón de más, pero ¿qué pueden hacer con este peón extra en la columna B? No mucho realmente, y mis torres están muy activas, al igual que el de las blancas, así que por lo menos habría un equilibrio dinámico, un equilibrio material, que sería muy interesante. Así que después de esta secuencia, no la vi, obviamente, no la valoré, sencillamente decidí jugar práctico. Si la dama está en la misma diagonal que mi rey, clavando a mi rey, vamos a quitarnos.
por si acaso, como por medidas de seguridad. Veía que mi tiempo iba bajando, que ya no tenía 10 minutos, sino tenía 2, 3, y pues me comenzaba a poner nervioso. Y ya ahí pues vino el primer error. Aquí sencillamente dama G6 hubiera ayudado a consolidar toda la posición. Porque ¿qué hace la dama en H5? Esta dama está aquí cazando mariposas, ¿no? Está haciendo todo menos defender. Porque este peón no lo estás defendiendo. Está generando ciertas amenazas, sí, pero amenazas que no importan mucho. En este caso era mejor dama G6 para hacer frente a la eventual amenaza de las piezas de las blancas. Aquí yo jugué torre F7, que es una jugada espantosa, porque ahora viene dama E6. Y que claro, hay una clavada muy molesta, muy molesta. Aquí Magnus omitió un detalle muy fuerte, que era dama H6. Que recuerdo que cuando yo jugué torre F7, primero me pasó dama H6, y yo pensé que con dama G6 estaba muy bien. Y oh sorpresa, no era así. Puede jugar torre F6. Y claro, si como la torre, me clavan a la dama y chao pescado. Y si no me como la torre y como la dama, sencillamente viene una transición que sería muy molesta para mí, ya que me empiezan con la depilación láser al estilo Pepe Cuenca, al estilo del Pepón. Y obviamente se cae toda la posición, así que fue algo que omití y que por suerte, para mi buena suerte, él también omitió. Y claro, si me como el peón D4, si no me equivoco, creo que venía un golpe de esto. Todas las piezas de las blancas colgando, pero cuando el rey está en peligro, da igual el material que sacrifiques, da igual el material que tengas. Si el rey está mal, todo está mal. Así que Magnus demostró ser humano y jugó dama E6, que es la jugada más lógica. Yo reforcé mi posición con torre F8 y él jugó torre F2. Aparentemente acá había una secuencia muy bonita de máquina, que en este caso era torre F5, amenazando G6. Una jugada que a mí no se me ocurrió. Este tipo de jugadas cortas son muy difíciles de ver, porque nosotros percibimos que la torre está haciendo lo mismo en F4, en F5, en F6. Pero claro, una vez que le damos un minuto para entender el por qué, es porque genera amenaza a la dama de H5. Y claro, si venía dama G6, venía nuevamente torre F6 y G6 ya estaba viniendo. Y claro, él no jugó así, jugó torre F2, y aquí mi primera idea era jugar rey G7, salirme ya de esta molesta clavada. Pero de pronto entré en pánico, vi dama H6, peón por rey G6, y no alcancé el tiempo a calcular. Pensé que esta posición era perdedora para mí, que este peón me podría coronar. No me alcanzó el tiempo. Y claro, dije, bueno, me come el peón, rey por... Y lo que pasa es que en mi cálculo tuve una laguna muy grande, que yo vi rey G6, rey G3, por ejemplo, que hubiera sido, bueno, rey F6 para explicar el concepto, que es la misma historia, me como el peón y el peón D5 avanza. Rey G7, no me pueden comer el peón de D6 porque el rey llegaría a D7 y me comería el peón rápidamente. Y claro, entonces yo vi E6, rey F6, y en mi mente el peón de H6 todavía estaba. Eso cuando analicé un poquito con Magnus después al terminar la partida, pues siempre es importante analizar con un jugador, sea quien sea. Claro, cuando me comentó una línea muy bonita, que ahora la compartiré, yo me quedé sorprendido porque pues pensé que todavía existía el peón, pero en mi cálculo yo no había procesado por el apuro de tiempo de que ese peón ya había dejado de existir. Y déjame mostrarle la línea, que en este caso es la línea que daría el empate. Rey G6, el rey se mantiene, H5, y esto es un bonito final, porque si el rey va a G6, el rey va a H4 y perdimos por Sutzhorn. Porque si el rey va a H6, se aleja del cuadrado, y al alejarse del cuadrado, pues ya sabemos lo que viene, ¿no? Dama. Entonces, no puedo tocar la casilla de G6, está minada, no la puedo tocar. Solamente la toco cuando el rey de las blancas quiere ir hacia H4. Digamos que en este caso rey H4, rey G6. Es ahí cuando puedo tocar esta casilla. Y claro, si es 7, que es la línea que, bueno, yo no alcancé a calcular esto, pero es la línea que él me comentó, parece que las negras igual manera están perdiendo. Sin embargo, hay una bonita secuencia, que es llevar el rey hasta C7, rey E7, y ahora hay que hacer algo activo, hay que hacer algo agresivo. A6, entregando el peón. Peón por B5, ya se genera un peón pasado. Y ahora estamos haciendo C4. A7, rey B7, obviamente, porque frenamos el peón y cualquier intento de coronación. Rey por peón, y pues no nos queda de otra que buscar coronar. C3, D6, C2, dama, dama,
Y bueno, ya con dama contra dama, esto sí lo sé empatar, por si acaso. Esto no, no había dudas que lo iba a empatar sin problema. Pero fue una línea que yo no calculé. Yo más o menos vi por arriba y en mi cálculo lo único que omití fue que, bueno, lo único no, lo más importante, que el peón de H6 dejaba de existir. Eh, no calculé esto, la verdad. Y parece que en mi mente algo vi de manera inconsciente de que el peón necesitaba estar en C4. Y ya se imaginarán dónde vino el craso error, horror, el desastre. El desastre vino cuando jugué C4. No sé si en mi cálculo de manera subconsciente yo vi alguna idea similar, algo similar, pero no le encuentro mucha lógica. Y claro, después que uno hace un movimiento de peón en una posición donde te están apuntalando con todas las piezas, bueno, cuando hice C4 ahí precisamente fue cuando me quedé helado, ¿no? Se me frizó todo el cuerpo porque automáticamente al hacer la jugada me percaté que perdí en una sola jugada. G6. Cortando las comunicaciones en lo absoluto con las piezas de las negras. Y si como de peón, pues voy a perder la torre, porque ya la dama no defiende. Y si como de dama, pues voy a perder mi dama también, porque la mole está clavada. Y bien, después de esto, pues no me quedó de otra que dar, creo que di un par de jaques, nada más para, para llegar a la 40, pero ya estábamos llegando a la 40, pero no, ya después de esto la posición es completamente perdedora. Y claro, después de este C4 la posición se derrumbó por completo, y esto pasó no por un tema conceptual, sino más que todo por un apuro de tiempo. No logré calcular, obviamente el campeón del mundo, por algo es el campeón del mundo, pero para mí fue una derrota muy instructiva. Las derrotas son instructivas si sacamos algún aprendizaje de ello. Si no sacamos ningún aprendizaje, la derrota es como un día más. Y eso no, hay que sacar aprendizaje de todo, incluso de esta molesta derrota, que a mí me dolió en lo personal, no porque fuera Magnus, sino porque sentí que estuve cerca de realizar un resultado decente, que por lo menos mi ajedrez no había sido tan inferior al del campeón mundial, porque eso es cuando uno se prueba, cuando juega contra un rival superior. Y bueno, perdí esta partida, Jorgito ganó, íbamos 1-1, pero bueno, después no recuerdo si el buen Cristian, creo que perdió en ese momento, David me parece que empató y igual perdimos el match. Así que bueno, pero igual fue una experiencia muy bonita. Esta Olimpiada quedamos entre los 10 primeros y esto pues nos ayudó a tener un gran desenvolvimiento y que esperamos en la próxima Olimpiada de Chennai Perú también pueda tener otra buena participación, porque la camaradería siempre está, los deseos siempre están. Y bueno, como les digo, mi gente, la idea de mostrarles estas charlas, estos cursos, bueno, este no es un curso, este es una charla, es poder compartir con ustedes y demostrarle mis experiencias a lo largo del tiempo, ¿no? En este caso dejaré de compartir pantalla porque ya se finalizó la partida y con esto pues estaríamos como llegando a la finalización de esta charla. Muchísimas gracias a todos los que están conectados, muchísimas gracias por su buena vibra, a todos por los buenos mensajes.